Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a seguir con las clases de medicina china y vamos a hablar hoy del sistema Zanfu. Bueno, en esta clase lo que vamos es estudiaremos un sistema de mucha importancia para comprender cómo entiende la medicina china el funcionamiento del cuerpo humano. Vamos a examinar, ¿vale?, las principales ideas del Zanfu y vamos a ver con más detalle pues, todas las características fundamentales, ¿vale? El Zanfu. Entonces, vamos a primero a ver los procesos estructurales, ¿vale? Es el primer punto que tenemos que tener en cuenta y es la diferencia entre procesos y estructuras, ¿vale? Entonces, los órganos del cuerpo son estructuras físicas, ¿vale? Esto lo vamos a desarrollar ahora. Esta idea es tan evidente para la mentalidad occidental que cambiaría a preguntarse por qué la sacamos a relucir, ¿vale? Es importante afirmar lo que es obvio para destacar la diferencia respecto a lo que podría no ser tan obvio, ¿vale? Entonces, la anatomía y la fisiología occidentales que ya conocemos han legado al mundo una visión muy sofisticada, ¿no?, de las estructuras del cuerpo físico. Entre esas estructuras se hace también hincapié en la biología y en función de los órganos individuales, ¿vale? Por ejemplo, se considera que el corazón es una bomba muy compleja y segura, ¿no?, que asegura el flujo constante de sangre por todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el enfoque occidental de la medicina se ha preocupado casi de una forma muy exhaustiva, ¿vale? Para intentar comprender cuál es el funcionamiento normal de estas estructuras y las formas en que estos funcionamientos normal pueden romperse, ¿vale? Entonces, las terapias tienen como objetivo tratar de restablecer el buen funcionamiento de las estructuras que sufre una disfunción, ¿vale? Desde luego, esta forma de entender el cuerpo no tiene absolutamente nada de malo, ¿vale? Y de hecho, ha sido fuente de progresos notables que habrían sido inconcebibles que no se hubieran pasado por la cabeza hace tan solo unas pocas décadas, ¿eh? Pero también veremos que esta forma de comprensión basada en lo que es el sentido común se queda un poquito corta cuando nos enfrentamos al modelo chino, ¿vale? Como regla básica hay que dejar a un lado nuestras formas de conocimientos convencional al abordar la medicina china, ¿vale? Entonces, la experiencia también demuestra que intentar cambiar los dos sistemas acarrea problemas conceptuales que solo consiguen dificultar la comprensión, ¿vale? Luego tenemos los órganos del cuerpo como procesos, ¿vale? Lo primero que salta a la vista en el estudio de la medicina china es lo poco que se habla de los órganos en tanto que estructuras y en cambio. Y en cambio también pues, se hace lo extensamente que se estudia el sistema orgánico como parte de la globalidad de los procesos dinámicos de energía, ¿no?, en el cuerpo humano. Entonces se pone también muy de manifiesto, muy de relieve la manera en que los órganos aseguran el flujo y reflujo de las sustancias fundamentales del cuerpo, ¿vale? La enfermedad también se considera un desequilibrio del proceso que pues precisa alivio, ¿no? Como sería como una avería en la maquinaria que hay que arreglarla, ¿no? Entonces, esta diferencia de momento puede parecer como un pequeño juego de palabras, ¿no? Pero a medida que vamos a explorar todo el proceso de funcionamiento de cada uno de los sistemas orgánicos, vamos a ver un poquito más pues, todo el significado y vamos a encontrar un poquito más de sentido a estas palabras que os acabo de decir, ¿vale? Entonces, ¿qué son los Zhenfu? ¿No? Os preguntaréis qué son estas cosas. Bueno, la palabra Zhenfu
es el nombre colectivo que se da a diferentes series de órganos yin y yang, ¿vale? Que, como hemos visto ya en las clases anteriores, se conocen, ¿no?, en la medicina china. Entonces vamos a desarrollar, vamos a ver los órganos. ¿Vale? Hay un sexto Jingzhang, que es el pericardio, ¿vale? Que tiene tiene su propio meridiano chino, de meridiano chi, ¿vale? Pero su función está más estrechamente asociada a lo que es el corazón, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más desarrollado, ¿vale? La medicina china entiende que los zang corresponden a un nivel profundo del cuerpo y que se encargan de producir también del almacenamiento y de la regulación de lo que son las sustancias fundamentales, ¿vale? Luego tenemos los órganos yang, los fu, ¿vale? En la medicina china los fu son los 6 órganos huecos, ¿vale? Que pertenecen al yang, ¿vale? Son el intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula biliar, la vejiga, el estómago y el sanjiao, que ya hablamos, ¿vale? Que ya hablamos en otras clases anteriores, es lo que se llama a veces el triple calentador también, ¿vale? Bueno, en general la medicina china considera que los fu corresponden a un nivel más superficial del cuerpo y que cumplen las funciones de recibir, de clasificar, de distribuir y también de excretar, pues, esas sustancias corporales, ¿vale?, que vamos fabricando, ¿no? Entonces, los fu no se consideran órganos de almacenamiento, ¿vale?, sino que son órganos en los que continuamente, pues, se producen cambios y movimientos, ¿vale? Los fu establecen la primera distinción interesante entre la visión occidental y la china, en lo que a estructuras y procesos estamos hablando ahora en esta clase, en todo este ámbito, ¿no? Entonces, en la medicina china, el sanjiao se considera un órgano porque su proceso son identificables, pero al mismo tiempo es evidente que no existe ninguna estructura anatómica que permita, pues, identificar el sanjiao, como ya sabemos, ¿no? Entonces, una vez que hemos entendido el concepto de sanjiao, podemos confiar en que estamos en el buen camino, pues, para abordar el sistema de los meridianos, ¿vale? El sistema de la medicina china. Entonces, luego tenemos los fu extraordinarios, ¿vale?, que aparte de los principales de las principales descripciones del Zangfu que hemos visto ahora, el sistema tradicional de medicina china también identifica una serie de órganos que tienen menor importancia en cuanto a los procesos, ¿vale? Y son estos de aquí. Son el cerebro, el útero, la médula, los huesos, los vasos sanguíneos y la vesícula biliar, ¿vale? En esta exposición del Zhenfu también merece un poquito la pena explicar, pues, las funciones y los procesos de cada Zhang y de cada Fu en particular, ¿vale? La descripción de cada Zangfu lo vamos a ilustrar con el ejemplo sencillo, ¿vale?, de un trastorno corriente del órgano en concreto, ¿vale? Este tema esto es introductorio, ¿vale? Luego lo vamos a desarrollar más en clases posteriores, ¿vale? Pero es para que tengáis una pequeña idea de lo que es, ¿vale? Bueno, vamos a ir con las funciones del Zhang. En primer lugar, vamos a hablar del corazón, ¿vale? Bueno, el corazón tiene estas acciones, ¿no? Vamos a ir una por una, la vamos a ir desarrollando. Primero tenemos el corazón, que regula la sangre,
¿no? Eso lo sabemos, esta función del corazón es la que más se aproxima a la idea occidental, ¿no? Que tenemos, a la idea que nosotros tenemos en mente siempre, ¿no? El corazón controla y regula el flujo sanguíneo a través de los vasos. Es fundamental pues, para asegurar un buen suministro de sangre a todos los tejidos del cuerpo, ¿vale? Entonces, su buen funcionamiento también se manifiesta pues, en una temperatura regular en las extremidades y un pulso constante y uniforme, ¿vale? Cuando hay un mal funcionamiento, lo que hace es que provoca que las extremidades estén frías, que el ritmo del pulso sea normal y en casos así un poquito más extremos, la aparición de dolores de pecho relacionados con el corazón, ¿vale? Entonces, el corazón cumple también la función de transformar el chi procedente de los alimentos guchi. En sangre, una dieta pobre puede causar una disfunción del corazón, ¿vale? El zong chi del pecho, que también interviene en la respiración de los pulmones, refuerza también los latidos del corazón y pone la sangre en movimiento, ¿vale? Luego tenemos que el siguiente apartado es que el corazón controla los vasos sanguíneos. Entonces, la acción del corazón se refleja en el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos. Entonces, en medicina china, los vasos sanguíneos se consideran una extensión del corazón, ¿vale? El buen funcionamiento de este pues, revierte en una circulación más sana, ¿no? Mientras que si hay una disfunción, pues puede provocar enfermedades pues, como por ejemplo la arteriosclerosis. Luego tenemos que el corazón alberga el Shen, ¿vale? Como se ha expuesto en capítulos anteriores, el Shen es un concepto complejo en medicina china y puede tener diversos significados. Bueno, para el objetivo de este curso es importante, bueno, de esta clase y es importante tener en cuenta que el Shen representa la multitud de facultades mentales y psicológicas, bueno, mentales, psicológicas y espirituales que constituyen el rasgo central de la condición humana. Entonces, probablemente sea mejor describirlo pues, como la fuerza que da forma a la personalidad. Entonces, cuando el corazón mantiene el Shen bajo, bueno, bajo control, podemos usar los atributos de nuestra personalidad de forma constructiva y sana, ¿vale? Pero si el corazón no es capaz de albergar el Shen, pueden aparecer pues, toda una serie de trastornos mentales y psicológicos, ¿vale? Entonces, en medicina china suele decirse que el estado de salud del Shen se refleja en los ojos. Vale, entonces, luego ahora vamos a hablar de lo que es el corazón se manifiesta en el cutis, ¿no? Bueno, dado que la función del corazón consiste en asegurar el flujo constante de la sangre por el cuerpo a través de los vasos, es importante también observar el cutis pues, para valorar el funcionamiento del corazón. Cuando el corazón está sano, nuestra tez está, pues eso, sonrosada, brilla, ¿no? Y mientras que si el corazón pues, funciona mal, nuestra piel, nuestra tez presenta, se nos ve más apagaditos, ¿no? Se ve la tez más apagada. Si la disfunción es muy grave, que provoca incluso la paralización de la sangre, el cutis puede tener un tono incluso pues, azulado o amoratado, ¿vale? El corazón emerge en la lengua. Vale, esto lo vamos a ver. En medicina china se suele decir que la lengua es el espejo del corazón, ¿vale? Aunque la lengua permite juzgar el estado de otros órganos, es la función del corazón la que más claramente se manifiesta en la lengua, en particular en la punta de la lengua. Entonces, si la sangre del corazón es insuficiente, la lengua tiene un color pálido. Y cuando se produce un estancamiento de la sangre del corazón, la lengua tiene un color pues, más amoratado, ¿vale?
El corazón controla el sudor. Bueno, la sangre y los fluidos corporales comparten el mismo origen y entre los dos hay como un intercambio, bueno, hay un intercambio continuo, ¿vale? Y por esta razón, cuando una persona suda de una forma muy anormal, hay que tener en cuenta la función que desempeña el corazón, ¿vale? Luego, aquí se me ha olvidado poner una, que es el corazón mantiene la alegría. Entonces, la alegría es la emoción asociada al corazón en el sistema chino, ¿vale? La medida en que una persona manifiesta alegría de forma adecuada en su vida, pues suele reflejar la salud y el funcionamiento de su corazón, ¿vale? Como todo en la medicina china, las emociones se abordan desde la perspectiva del equilibrio, ¿vale? Y no de forma aislada. Por lo tanto, una tendencia a expresar emociones de alegría que desbordantes de forma también inapropiada se interpreta también como un trastorno en la misma medida, ¿vale?, que una actitud negativa o pesimismo también en exceso, ¿vale? Ahora vamos a abordar el bazo. El bazo, en primer lugar, regula el transporte y la transformación, ¿vale? Medicina china considera que el bazo es el órgano principal de la digestión, ¿vale? Lo que hace es que extrae los nutrientes de los alimentos en el estómago, Gu-Qi, ¿vale?, que forman la base del chi y de la sangre, y los transporta a los pulmones y al corazón, pues, para su transformación en chi y sangre, ¿vale? Entonces, un bazo sano se refleja en un buen apetito y una digestión buena, una energía y un tono muscular saludable, ¿vale? Cuando hay una disfunción en el bazo, pues vemos cansancio, distensión abdominal, asina aislada, mala digestión, diarreas, ¿vale? Además, el bazo transforma y transporta fluidos por todo el cuerpo. Entonces, el funcionamiento deficiente del bazo provoca también una acumulación de fluidos corporales que da lugar, pues, a humedad interna, que a su vez puede manifestarse en edemas, en obesidad y trastornos relacionados con la flema, ¿vale? El bazo retiene sangre. La función del bazo es controlar el flujo de la sangre en el interior de los vasos sanguíneos. Esta función no es la misma que la del corazón, ¿vale?, que consiste en asegurar que la sangre fluya, o sea, que lo que quiere decir que sea bombeado, como ya sabemos que hace el corazón, ¿no? Entonces, una disfunción del bazo puede ocasionar, pues, derrames sanguíneos que se manifiestan en forma de, por ejemplo, sangre en la diarrea o en la orina, y en una propensión también a las contusiones, ¿no? Entonces, las venas, cuando tenemos varices, las venas varicosas, también se consideran un trastorno relacionado con el bazo, ¿vale? El bazo domina los músculos y las extremidades, ¿vale? El bazo transporta chi refinado por todo el cuerpo, y esto asegura la forma y el tono correcto de los músculos y las extremidades, ¿vale? Cualquier tipo de deficiencia en el chi del bazo ocasiona, pues, una mala tonificación muscular, que se traduce, pues, en fatiga, delgadez incluso, y una musculatura débil, ¿vale?, así laxa, floja. Entonces, cualquier afección que presenta cansancio tiene que combatirse a través del bazo, ¿vale? Entonces, también, luego, por otro lado, el bazo emerge en la boca y se manifiesta en los labios, ¿vale? La boca cumple una función vital importante en la preparación de los alimentos, para lo que es la digestión. Y por lo tanto, en la medicina china tiene una estrecha relación con el bazo. Si el bazo está sano, el sentido del gusto está muy agudizado y los labios húmedos y sonrosados, ¿vale? Cuando hay una disfunción en el bazo, perdemos el sentido del gusto,
y pierdes también, o lo perdemos o puede perder agudeza, y tenemos los labios pálidos y resecos, ¿vale? Luego, el bazo también controla la subida del chi. Es una característica general de la función del bazo, ¿vale? Es que pues, ejerce un efecto de elevación sobre la energía del cuerpo desde la línea central. Entonces, de esta manera el bazo mantiene en su lugar los órganos internos, ¿vale? Un desequilibrio en la acción del bazo es fácil que ocasione pues, afecciones con prolapso interno y también desequilibrio del funcionamiento normal. Lo que va a provocar también pues, unos desórdenes como pueden ser la diarrea, ¿vale? El bazo alberga el pensamiento. Debido a esa acción elevadora que tiene, el bazo tiene la misión también de enviar energía limpia a la cabeza y al cerebro, lo que se manifiesta pues, en una claridad en el pensamiento, ¿vale? Que proporciona pues, sensación de ligereza y bienestar. En consecuencia, la capacidad de pensar con claridad y la concentración dependen del buen funcionamiento del bazo, ¿vale? Un trastorno del bazo provoca una deficiencia de energía limpia en la cabeza, lo que ocasiona pues, confusión y algunas veces desórdenes mentales. Esto puede derivar en una función también de bloqueo psicológico, que va a dificultar la toma de decisiones. Y bueno, el avance en cualquier faceta de la vida, ¿vale? En consecuencia, entonces, también una consecuencia de esto es, por ejemplo, que un estado de excesiva concentración, por ejemplo, pues en los estudiantes, pueda dañar el bazo y también ocasionar fatiga y letargo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los riñones. Los riñones almacenan el yin, controlan la reproducción, el crecimiento y el desarrollo. Vamos a desarrollar esto también. Como ya lo hemos dicho antes, el yin es la esencia de la vida, ¿no? Y se almacena en los riñones. Entonces, es en parte una herencia de los padres y en parte una esencia refinada que se extrae de los alimentos. El yin determina la fortaleza de nuestra constitución y es un componente esencial de todas las partes del cuerpo. Es ante todo también la base del crecimiento y del desarrollo en la infancia y un factor fundamental también en la normalidad de la función sexual y reproductiva. Entonces, cuando hay un trastorno, cualquier trastorno que pueda tener en el yin de los riñones, con frecuencia también por reacciones de constitución, puede tener consecuencias pues, como retraso del crecimiento, dificultades en el aprendizaje, esterilidad incluso, problemas sexuales y senilidad prematura, ¿vale? Los riñones producen médula, conforman el cerebro, controlan los huesos y fabrican sangre, ¿vale? Vamos a desarrollar esto también. Entre estos tejidos, que son aparentemente dispares, hay una serie de conexiones que los vinculan, ¿vale? a los riñones. Entonces, el yin del riñón es el responsable de la producción de la médula y en medicina china la médula es el elemento esencial de los huesos, de la médula ósea, de la médula espinal y de la estructura del cerebro. Por lo que de la salud del yin del riñón dependen la fortaleza de huesos y dientes y el buen funcionamiento del cerebro, ¿vale? Si surge algún problema en la producción de médula, pueden aparecer problemas de diversas índoles, ¿no? Entre los que podemos encontrar pues, zumbidos, visión borrosa, trastornos mentales y dolor lumbar. La médula participa además en la producción de sangre, de modo que el deterioro de la función del riñón también ocasiona insuficiencia sanguínea, ¿vale?
Los riñones mantienen también la puerta de la vitalidad, el fuego Mingyuan. El fuego Mingyuan es la fuente de calor de todo el cuerpo. El mantenimiento de este fuego esencial, lo que constituye la parte yang de la función del riñón. La insuficiencia de energía yang del riñón afecta también directamente al fuego Mingyuan, lo que va a derivar en frío, en un frío generalizado, en letargo, en deterioro de la función sexual. Y si daña el bazo, también puede ser causa de malas digestiones, ¿vale? Los riñones también regulan el agua, ¿vale? Una función importante de los riñones es la regulación del equilibrio de fluidos del cuerpo, ¿vale? Como los riñones controlan el yao inferior, con frecuencia llamado también acequia de drenaje, se considera que una de sus funciones es eliminar del cuerpo las aguas residuales, ¿no? Entonces, cuando los riñones funcionan bien, son capaces de devolver los fluidos limpios a los pulmones y extraer los fluidos sucios a través de la vejiga. Si el riñón funciona mal, pues puede presentarse una amplia gama de problemas urinarios, ¿no? De retención de líquidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los riñones también controlan la recepción del chi. Entonces, esta función representa la relación armoniosa entre los riñones y los pulmones, ¿vale? Los pulmones hacen descender el chi y los riñones lo retienen abajo. Así favorecen un proceso respiratorio sano, ¿vale? Entonces, el deterioro de la función del riñón hace que el chi se revele y suba, ¿vale? Lo que va a causar, pues eso, dificultades respiratorias, y en casos así muy extremos, pues asma crónica, ¿vale? Entonces, la medicina china considera que la intervención de los riñones en el buen funcionamiento respiratorio es muy importante. Luego, los riñones emergen también en el oído. La nutrición del oído depende del yin del riñón y cualquier afección de este puede ocasionar zumbidos y sordera. Es muy frecuente que también a medida que el yin disminuye, con la edad aparezcan problemas de oído. Los riñones se manifiestan en el pelo. Bueno, la nutrición del pelo también depende del yin del riñón. Si el funcionamiento es normal, el pelo está sano y brilla. Y si el funcionamiento es deficitario, pues el pelo se vuelve pues así más débil, más quebradizo, se ve sin vida, se ve mate, ¿vale? También puede aparecer canas y debilidad prematura, ¿vale? Del pelo. Los riñones también albergan la voluntad de controlar el miedo, ¿vale? La conexión entre la voluntad y la emoción del miedo se observa también en los riñones. Se cree que los riñones son la base de la vida, ¿vale? Y en consecuencia la percepción del poder personal y la voluntad pues, para triunfar en la vida dependen en gran medida del buen funcionamiento de los riñones. De la misma manera, el mal funcionamiento, ¿vale?, de los riñones provoca sentimientos de debilidad y timidez, ¿vale? Y hace que la persona pues, sea incapaz de enfrentarse a las exigencias de la vida, ¿vale? Ahora vamos a abordar los pulmones. Los pulmones, bueno, regulan el chi y la respiración, ¿vale? Ya lo hemos hablado ahora un poquito. Esta función, la más importante de los pulmones, coincide también y también difiere al mismo tiempo de la que otorga la concepción, lo que pensamos la forma occidental, ¿no? Los pulmones regulan la inhalación del chi puro del aire y la exhalación del chi impuro, ¿vale? Entonces, la diferencia crucial consiste en que la medicina china es el chi que absorbe, que obtenemos del aire, lo que de verdad importa y no solo el oxígeno, ¿vale? En sí, como pensamos en occidental. Entonces, cuando los pulmones funcionan bien, el ritmo respiratorio es uniforme y regular,
¿vale? El segundo aspecto de control de chi es la función que desempeñan los pulmones en la formación del chi que utilizamos en el cuerpo. Entonces, el bazo envía el chi que se ha extraído de los alimentos a los pulmones, donde se mezcla con el chi puro inhalado con el aire para formar lo que se conoce como zong chi, que es el aspecto del chi que se encarga de que los pulmones contribuyan a la distribución de chi por todas las zonas del cuerpo, ¿vale? Entonces, un desequilibrio pulmonar pues puede desembocar en síntomas generales de deficiencias de chi que afectan a todo el cuerpo, ¿vale? Y que provocan pues también eso, cansancio y debilidad general. Los pulmones controlan también la dispersión y el descenso, ¿no? Los pulmones dispersan el chi defensivo, el gei chi, ¿vale? Y los fluidos corporales por las capas más superficiales del cuerpo. Entonces, unos pulmones sanos mantienen el cuerpo a una temperatura uniforme y además lo te protegen de la invasión de agentes patógenos, como el frío, el viento, la humedad, ¿vale? Entonces, si el chi del pulmón es débil, es flojito, el cuerpo está muy expuesto a las enfermedades. Por ejemplo, cuando cogemos un resfriado, es bastante probable que sea porque el chi del pulmón está agotado, lo que permite que el frío pues, invada el cuerpo y el órgano que resulta más inmediatamente afectado es el pulmón directamente, ¿no? Entonces, por lo que respecta a los fluidos corporales, los pulmones controlan el buen funcionamiento de la sudoración, ¿vale? Lo que significa que cuando se suda de forma normal, es bastante probable que los pulmones estén afectados, ¿vale? Entonces, la medicina china describe los pulmones como el zang superior del cuerpo y, por tanto, ¿vale? Se dice que la función natural de los pulmones es la de descenso, como hemos dicho antes, ¿no? Los pulmones envían el chi, como hemos dicho antes, a los riñones, al zang inferior, que lo retienen abajo. La interacción dinámica de los pulmones y los riñones es vital para una respiración sana. Si la función de descenso se ve afectada, pueden sobrevenir problemas de pecho, entre ellos pues, tos, congestión e incluso asma, ¿vale? Entonces los pulmones también envían fluidos corporales a los riñones, donde aquí se clasifican en puros e impuros. Entonces unos pulmones sanos proporcionan un buen metabolismo de fluidos y por el contrario una disfunción pulmonar pues puede ser la causa de la aparición de hinchazones y edemas en la parte superior del cuerpo. Principalmente lo veríamos también en la cara, ¿vale? Entonces, los pulmones regulan el tránsito de agua en el cuerpo. Tal como hemos dicho, los pulmones intervienen en la dispersión saludable de los fluidos corporales por todo el cuerpo. Entonces, el mal funcionamiento pulmonar provoca retenciones de orina, ¿vale? Los pulmones controlan la piel también y el pelo. Como ya hemos dicho, los pulmones tienen la función importante de asegurar que el chi y los fluidos fluyan de forma regular, ¿vale? En las partes externas del cuerpo. Esto, en consecuencia, ejercen también una influencia muy poderosa sobre la piel y las glándulas sudoríparas. Entonces, el mal funcionamiento pulmonar produce aspereza y sequedad en la piel. La medicina china siempre considera las enfermedades de la piel como prueba de un trastorno pulmonar. Es interesante también señalar que esto proporciona una base sólida, ¿vale?, a la conexión observada entre la alegría y la piel. O sea, entre las alergias de la piel, ¿vale?, y las alergias pulmonares. Como por ejemplo, pues tenemos pues, el asma, el eczema, ¿vale?, estas cositas. En cuanto al pelo, los pulmones controlan el estado
el estado del vello, el estado del vello de todo el cuerpo, ¿vale? El pelo de la cabeza también está relacionado con el riñón. También lo que es la salud del vello del cuerpo, de nuestro vello, está también muy relacionado estrechamente con el estado de la piel, ¿vale? Bueno, los pulmones emergen de la nariz. Bueno, emergen en la nariz. La nariz se considera la abertura de los pulmones. Y el estado de los pulmones también determina factores como la agudeza del sentido del olfato o que la nariz esté o no esté despejada, ¿vale? Es evidente también que la disfunción pulmonar ocasiona trastornos en estos aspectos, ¿no? Los pulmones proporcionan una sensación de conexión con el mundo. Medicina china sostiene que los pulmones son responsables del grado en que establecemos contactos saludables y constructivos con el mundo en que vivimos. Entonces, una función pulmonar sana nos permite mantener estructuras en nuestras relaciones con los demás. Un mal funcionamiento de los pulmones pues, puede producir un estado de alienación, ¿vale? En concreto, ¿vale? La emoción asociada a los pulmones es el sufrimiento, ¿vale? Cuando abordamos la pérdida y los cambios de forma saludables, podemos controlar y aprovechar nuestra manera de sentir y experimentar el sufrimiento. Cuando los pulmones padecen un trastorno, resulta muy difícil superar el sufrimiento y enfrentarse a los cambios, ¿vale? Ahora vamos a abordar el hígado. El hígado, bueno, primero es que almacena la sangre, ¿no? Una de las principales funciones del hígado es regular la cantidad de sangre en circulación, ¿no? Que como es natural, pues varía en función de las exigencias de la actividad física, ¿vale? Así, cuando el cuerpo necesita aumentar el flujo sanguíneo, el hígado lo que hace es liberar sangre, y cuando el cuerpo requiere menos flujo, el hígado se encarga de almacenar el exceso de sangre hasta que vuelve a necesitarse. Entonces, cuando la función del hígado es normal, el cuerpo recibe un buen suministro de sangre y está sano. Está sano, está fuerte, está flexible, ¿vale? Cuando hay una disfunción del hígado, pues lo que causa es debilidad, rigidez, ¿vale? En las mujeres, dada esta función de almacenamiento y suministro de sangre, el hígado tiene también una estrecha relación con la menstruación, ¿vale? Y muchos problemas ginecológicos suelen depender del funcionamiento del hígado. Luego, el hígado también controla el flujo uniforme del chi, ¿vale? Es una de las funciones más importantes del hígado. El libre flujo de chi por todo el cuerpo es fundamental pues, para la buena marcha de todas las funciones del cuerpo. Y por eso el chi estancado en el hígado se suele asociar a muchos trastornos, ¿vale? Clínicamente es probable que sea la afección que con mayor frecuencia se encuentra en la terapeuta, bueno, cuando tratamos la medicina china, ¿no? Los terapeutas. Los problemas derivados del estancamiento del chi en el hígado lo vamos a exponer con mucho más detalle, ¿vale? En otros apartados para que lo tengáis claro, ¿vale? Y también, bueno, en otras clases, también se considera que esta función del hígado, la función del hígado de uniformizar, ¿vale? Y dar fluidez, está relacionado con la armonización de las emociones. Entonces, el estancamiento de emociones, el estancamiento emocional, que es ocasional, a veces podemos hablar de problemas como la ira y la frustración, ¿no? Que a veces se puede ocasionar por esto, ¿vale? Por estas dos, más o menos. Son las más identificadas que pueden hacer al hígado daño, la ira y la frustración, ¿vale? El hígado también controla los tendones, ¿vale? En la medicina china, el concepto de tendón abarca también los ligamentos y los tendones, ¿no? Y su interacción con los músculos.
por eso el hígado se considera muy importante para la capacidad de movimiento y la flexibilidad. La capacidad de los tendones para expandirse y contraerse de forma efectiva depende de la nutrición que aporta la sangre del hígado, que a su vez pues, requiere un flujo uniforme de chi del hígado. ¿Vale? El hígado también se manifiesta en las uñas. La medicina china considera que las uñas forman parte de los tendones y de ahí deriva su conexión con el hígado. Entonces, si la sangre del hígado está sana, las uñas están fuertes, están hidratadas. Si hay una insuficiencia, la sangre del hígado es probable que las uñas pues, sean así delgaditas, sean quebradizas y también pálidas, así con un color palidito. El hígado emerge en los ojos. ¿Vale? Los ojos precisan la nutrición que les aporta la sangre del hígado para ver con claridad. Por lo tanto, también se considera que el estado de salud de los ojos depende del buen funcionamiento del hígado. Y cuando la sangre del hígado es insuficiente, pueden aparecer enfermedades oculares. Luego el hígado ejerce control, ¿vale? La medicina china cree que el hígado es el zang que nos ayuda pues, a controlar nuestra vida en todas sus facetas. Entonces, cuando el hígado está equilibrado y funciona bien, podemos ejercer un control efectivo sobre los acontecimientos de la vida y responder a los cambios repentinos de forma razonable y flexible. Pero también, por otra parte, si el hígado sufre algún tipo de disfunción, pues tiene que hacer un control excesivo, rígido, inflexible, o bien un control deficiente, lo que ocasiona pues eso, excesos de ira, ¿vale? Y reacciones emocionales que son irracionales, ¿vale? En los trastornos relacionados con el estrés también aparece una disfunción del hígado. Ahora vamos a hablar del pericardio. Es importante, ¿vale?, señalar la primera anomalía en la que nos encontraremos llegados a este punto. La medicina china tradicional sostiene que el pericardio es un órgano yin, pero no lo incluye entre los 5 grandes órganos zang. Entonces, en la práctica, el pericardio está estrechamente asociado con el corazón, como hemos dicho al principio, ¿vale? Entonces, el pericardio protege el corazón. La medicina occidental entiende por pericardio el conjunto de las membranas, las vísceras viscerales y externas que rodean el corazón y lo protegen, ¿no? Entonces, de una forma parecida, en medicina china se cree que el pericardio protege al corazón pues, de la invasión de agentes patógenos externos y de trastornos pues, como fiebres altas, ¿vale? Entonces, el pericardio, en este último caso, retiene el calor y de esta manera pues, protege también el principal órgano yin, que es el corazón, como ya hemos visto al principio, ¿vale? Luego también guía la alegría y los placeres, ¿vale? Esta función, que es un tanto vaga del pericardio, parece relacionada con la asociación que se establece entre el corazón y la emoción de la alegría, ¿vale? Es importante comprender que la medicina china considera un trastorno tanto la falta como el exceso de alegría en la vida de una persona. Entonces, en consecuencia, en su función de protector del corazón, el pericardio ejerce de guía a lo largo de nuestra vida pues, para ayudarnos a experimentar la alegría y los placeres de forma más equilibrada, ¿vale? Entonces, en esta clase, en este apartado hemos examinado las funciones de cada órgano yin con bastante detalle, ¿vale? Lo que probablemente nos va a dar, nos habrá ayudado, ¿no?, a entender por qué la idea de procesos es tan importante en medicina china. Cuando más adelante estudiemos algunos de los trastornos más habituales, vamos a ver la complejidad del Zhen Fu, que no acaba aquí, ¿vale? Sus funciones interactúan entre sí y esta combinación de influencias hace que la medicina china resulte tan frustrante como infinitamente fascinante, ¿vale?
Antes de examinar el funcionamiento del conjunto, tenemos que repasar brevemente las funciones de órganos yang del cuerpo, ¿vale? Los Fu. Para el propósito de esta clase nos vamos a centrar en los órganos Zhang, pero es importante tener en cuenta los Fu también, ¿vale? Entonces vamos a ir a los Fu, las funciones de los Fu. Bueno, vamos a ir primero tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar almacena la bilis, como ya sabemos. La bilis se almacena y se excreta en el tracto digestivo para facilitar la digestión. Y también domina las capacidades de decisión. La vesícula biliar controla la capacidad de emitir juicios. Cuando funciona mal, puede impedirnos tomar decisiones correctas, ¿vale? La vesícula biliar está emparejada con el hígado, como ya sabemos, ¿no? Luego tenemos el estómago. El estómago recibe y almacena los alimentos. El estómago recibe los alimentos, separa la esencia pura, que pasa al bazo, donde se refina y se convierte en buchi, y envía la impureza al intestino delgado, ¿vale? El chi del estómago desciende. Si el estómago no cumple su función de enviar el chi hacia abajo para que sea procesado, este se revela hacia arriba, ¿vale? Y provoca hipo, náuseas, vómitos, ¿vale? Entonces el estómago está emparejado con el bazo, ¿vale? Luego tenemos el intestino delgado. El intestino delgado separa lo puro de lo impuro, ¿no? Como ya sabemos, el intestino recibe la comida parcialmente digerida del estómago. La parte pura se extrae bajo control del bazo y la impura pasa al intestino grueso o a la vejiga para ser excretada, ¿no? Entonces, el intestino delgado realiza esta misma función respecto a los fluidos corporales. El intestino delgado está emparejado con el corazón, ¿vale? Luego tenemos el intestino grueso. Absorbe lo puro y excreta lo impuro, ¿no? Recibe las impurezas del intestino delgado, las vuelve a refinar para extraer cualquier fluido o esencia pura aprovechable y excreta las impurezas en forma de heces, ¿no? Entonces, el intestino grueso está emparejado con los pulmones, ¿vale? La vejiga. La vejiga almacena la orina y controla la excreción, ¿no? Entonces, recibe los fluidos corporales, que son sobrantes procedentes de los pulmones, del intestino delgado y del intestino grueso, y bajo la influencia y el control de los riñones, los almacena y los excreta en forma de orina. Entonces, la vejiga está emparejada con los riñones, ¿vale? Y por último, el sanyao. El sanyao coordina la transformación y el transporte de los fluidos del cuerpo, ¿vale? Coordina lo que es la función del agua en las zonas del yao superior. En el yao superior, del medio y el inferior del cuerpo, ¿no? Entonces el sanyao es comparable al director que supervisa todo el trabajo del equipo, ¿vale? También regula la función térmica del cuerpo, controlando pues eso, la coordinación apropiada de la energía yang de los riñones. El sanyao ayuda a mover el chi y a mantener la temperatura ambiente en el cuerpo. Entonces esta función se conoce también con el nombre de triple calentador, que no lo habéis escuchado antes ya. El sanyao está emparejado con el pericardio, ¿vale? Y luego, por último, las funciones de los Fu extraordinarios que hemos dicho, ¿vale? Por si no tuviéramos suficiente con el Zanfu, la medicina china también habla de los extra Fu o Fu extraordinarios. A veces también se describen como Fu curiosos, ¿vale? Son similares a los Fu en la medida en que se considera que están huecos, ¿vale? Aunque también desempeñan funciones de almacenamiento, lo que les relaciona también más estrechamente con los órganos Zhang. Suelen almacenar las esencias yin del cuerpo,
es decir, el yin, la médula y la sangre, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poquito las funciones extraordinarias, ¿no? El útero, ¿vale? Regula la menstruación, favorece la concepción, ¿vale? También se habla, pues eso, de un equilibrio, de un equivalente masculino situado en la zona del Dantien, llamado Palacio del Semen, ¿no? Luego el cerebro también almacena la médula. Se conoce también como el mar de la médula. La médula nutre los huesos y rellena el cerebro, ¿vale? Los huesos almacenan médula ósea. Los vasos sanguíneos contienen la sangre, ¿vale? Y la vesícula biliar también se considera un Fu extraordinario porque tiene la función de almacenar la bilis, ¿vale? Entonces, los Fu extraordinarios se han apuntado de forma, simplemente por razones de exhaustividad, ¿no? Pero no se describen, no lo vamos a describir tampoco en profundidad todo esto, es para que los tengáis un poquito presentes. Y vale, pues hasta aquí tenemos la clase. Entonces, en conclusión, el Zang Fu, ¿vale? Lo que hemos dado, hemos hecho un repaso breve, pero un poquito extractivo a los principales puntales estructurales de la medicina china. Entonces, si queréis más información, se puede consultar, ya os mandaré libros, ¿vale? Podéis consultar otros libros que os van a ampliar mucho más. Pero por lo que hemos aprendido sobre el Feng Fu, pues podemos pasar a examinar la forma de aplicarlo a la comprensión de lo que ocurre, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a ocasionar los problemas. ¿Vale? Bueno, entonces hasta aquí ya la clase. Para último os quería decir eso, que hay mucha más información, ¿vale? Que os pondré libros. Entonces, las causas, la clase que viene, en la semana que viene, hablaremos de las causas del desequilibrio, ¿vale? Y bueno, seguiremos con las clases así de medicina china para que tengáis un poquito de cómo funciona, porque son clases, no es un curso, son clases orientativas, o sea, introductorias, pero luego hay muchísima más información que podéis ver, ¿vale? Bueno, aquí os dejo, ya os he dado bastante vara. Si tenéis preguntas, ya sabéis que me podéis preguntar, podéis hablar por WhatsApp, podéis llamarme, ¿vale? Y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo muy fuerte.